Hola amigos de YouTube. ¿Cómo están? Espero que bien. Hoy les traigo un nuevo vídeo sobre la oscuridad. Oscuridad. ¿Le temes a la oscuridad? La historia del taxi fantasma. Perdidos en el bosque. Matt y George viajaban solos por primera vez hacia la casa de sus abuelos, ubicada a unos 20 kilómetros del hogar en el que vivían con sus padres, al otro lado del bosque que separaba ambos pueblos. Si bien el bosque tenía fama por las temporadas de caza que en él se daban, no había muchos peligros como para impedir que los viajeros cruzaran de pueblo en pueblo, sobre todo los comerciantes y coleccionistas que intercambiaban sus mercancías por otras que no tenían. Sus padres eran muy estrictos y sobreprotectores. Pero ese año Matt ya había cumplido los 17 años y se estaba volviendo el más maduro de los dos hermanos, si bien no el más listo. Ese era George, o Georgie, como lo llamaban sus padres y sus amigos en la escuela. Georgie recién había cumplido los 12 años y era el niño mimado de mamá y el sobreprotegido de papá, lo que provocaba cierto rechazo por parte de su hermano mayor. Calcularon que el viaje a pie por el bosque hasta la casa de sus abuelos no debería tomarles más de 2 o 3 horas máximo. Salieron de casa y emprendieron la caminata por el bosque alrededor de las 2 p.m. luego de almorzar filete de pescado marinado en harina y frito en grasa con puré de papas. El plato preferido de Georgie. Llevaron consigo sol o algunas provisiones para el camino, principalmente agua y golosinas que habían comprado por la mañana en el kiosco del viejo rey, en la esquina cerca de casa. La relación entre ambos hermanos era buena en presencia de sus padres, familiares y conocidos, pero en realidad no solían llevarse tan bien como todos creían. Matt ignoraba, y subestimaba, la inteligencia de su hermano menor. Y Georgie desaprovechaba cada oportunidad que tenía de ganarse el respeto de su hermano mayor. No le interesaba, a ninguno de los dos, mejorar su relación del uno con el otro, pero Georgie tan solo quería un gesto, ese gesto de aprobación por parte de Matt y por fin terminar con las burlas y los insultos por parte de su hermano mayor. Pero para eso debía hacer algo bien para Matt. Lamentablemente, Georgie era un poco torpe, a pesar de ser el más inteligente de los dos, y por eso aún no se había ganado el respeto de Matt. Durante la primera hora de viaje, su conversación se limitó a 2 preguntas y un insulto por parte de Matt hacia Georgie, y una simple respuesta de Georgie hacia su hermano Matt. ¿Estamos siguiendo bien la brújula, inútil? ¿Vamos bien? Sí, Matt. Georgie llevaba el mapa en su mochila, aunque ninguno de los dos lo creía necesario. Sí, la brújula. Georgie llevaba la brújula en su mano derecha y no dejaba de mirarla, excepto para decirle la hora a su hermano Matt mirando su reloj de pulsera regalo de cumpleaños de su abuelo en su muñeca izquierda. Al cabo de hora y media ya se encontraban bien adentrados en el bosque. Sin embargo, no reconocían del todo muy bien el sendero en el que se encontraban. Ni siquiera los tipos de plantas y las formas de los árboles les resultaban familiares. Esa zona del bosque parecía virgen de contacto con los humanos cazadores de ambos pueblos. Los tamaños y los colores eran el doble de intensos que en otras zonas que ellos conocían del bosque. Habían viajado cientos de veces en compañía de sus padres por el bosque hacia la casa de sus abuelos y recordaban muy bien el camino, casi de memoria. De todas formas, aún no estaban preocupados ni se creían perdidos, mucho menos. Solo siguieron caminando hacia donde la brújula y Georgie indicaban. Matt, como siempre, solo se quejaba. Ya llevaban 2 horas y 20 minutos de una intensa caminata tratando de cruzar el bosque hacia el pueblo en donde vivían sus abuelos. No habían parado a descansar para no perder tiempo y llegar antes de que empezara a anochecer. Como era invierno, el sol se ponía más temprano que el resto del año, así que tenían aproximadamente unas 4 horas de luz solar. Incluso tomaron el agua sin detenerse. Bebieron un poco sobre la marcha de sus pasos, cada vez más cansados y extenuados. Matt arrastraba los pies y comenzó a exasperarse al no ver ninguna señal de la salida de ese bosque, ni siquiera un sonido que les indicara que estaban cerca del pueblo de sus abuelos. Georgie le pedía, sin éxito, que se tranquilizara. Lo hacía tratando de que el tono de su voz fuera calmo y sereno, a pesar de que él también estaba empezando a sentirse perdido y con algo de miedo. Matt también estaba asustado de estar perdido, pero jamás lo demostraría, y mucho menos delante de su inútil hermano menor. Era imposible estar perdidos, pensó Georgie. Habían seguido la brújula y las indicaciones de su padre desde que dieron los primeros pasos dentro del bosque. Esas fueron las últimas palabras de su padre antes de que comenzaran el viaje. Pronto serían las 6 de la tarde.
Habían pasado ya 4 horas y cada vez parecía más que estaban en un sendero erróneo que a punto de llegar con sus abuelos. El sol comenzaba a abandonarlos en aquel bosque, dejándolos poco a poco en una total y completa oscuridad. El regaño, y el castigo, por supuesto, por parte de sus padres y abuelos sería lo de menos, pensó Georgie. Pero fallarle a su hermano Matt, una vez más. No podía dejar que eso pasara. Desaprovecharía otra chance de ser aprobado por su hermano mayor, de llegar a sentirse en su mismo nivel. De ganarse su respeto. Nunca se lo había dicho, ni se lo diría nunca, pero lo admiraba. Admiraba a su hermano mayor, y lo quería. Pero eso eran puras mariconadas para Matt. Sin que se dieran cuenta, se hizo de noche. A esas alturas del viaje hacia la casa de los abuelos, ya no veían ni el sendero por donde caminaban. Solo sentían las ramas y las hojas secas que pisaban. Iban sin ningún rumbo fijo. Avanzaban hacia la nada misma. Matt estalló colérico. Dirigió su mirada hacia Georgie, que se había quedado parado, en silencio, totalmente inmóvil para que la luz de la luna, que ya estaba saliendo por el lado contrario a la puesta del sol, lo alumbrara para poder mirar la brújula. La miraba, esperando a que ésta le hablara y le dijera que iban por el camino correcto, pero eso no sucedería nunca, salvo en su gran imaginación. La verdad de la situación, innegable en ese momento, era que estaban completamente perdidos, y era su culpa, en gran parte. No sabes dónde estamos, ¿verdad, inútil? Estamos perdidos, y es tu culpa. Matt estaba enojado y algo asustado también. No puede ser posible. Respondió Georgie, algo angustiado y confundido. Me guié todo el camino con la brújula y las indicaciones de papá. Mira. Georgie le alcanzó la brújula a Matt para que él mismo constatara que debían, o deberían, estar en el camino correcto. Maldita sea. Exclamó Matt mirando hacia arriba, insultando a Dios, o Jesús, si es que estos existían. Matt se había autoproclamado ateo a los 15 años a pesar de las advertencias de castigos religiosos por parte de su abuela, pero le gustaba blasfemar como si Dios existiera y no le tirara ni un centro, como decía su padre. Estás mirando mal la aguja de la maldita brújula, pequeño inútil. La aguja debe apuntar hacia el norte, no seguir la N del norte, la maldita aguja está imantada. Maldito inútil. Aunque era claro que Matt no tenía ni idea de cómo seguir una brújula, o siquiera de cómo funcionaban las brújulas, estaba completamente seguro de que estar perdidos en el bosque, en la noche, era culpa de Georgie y solo de él, y le delegaría toda la responsabilidad, y el castigo, en lo posible, a su torpe hermano menor, porque a esas alturas y a esas horas entradas de la noche ya estaban más que metidos en serios problemas y nunca más les volverían a permitir viajar solos, así fuera para ir al kiosco del viejo rey en la esquina de la cuadra de casa. No tenían otra alternativa más que seguir caminando e intentar reencontrar el sendero que los sacara de ese bosque. El mapa, dijo repentinamente Matt. Saca el mapa de tu mochila, es nuestra única solución. Georgie sacó el mapa de su mochila e intentaron descifrarlo. Ninguno de los dos tenía idea de cómo leerlo. Estaban totalmente perdidos. La única esperanza que tenían era ser encontrados por su familia. La noche se volvía fría y oscura, cada vez más oscura. Caminaban pequeños pasos tanteando bien el terreno. No podían creer la manera en que se habían perdido, se habían adentrado en una zona del bosque completamente inexplorada, virgen. Los sonidos extraños los acompañaban a cada paso que daban. Estaban terriblemente asustados. De repente, Georgie comenzó a divisar una pequeña luz a lo lejos, parecía que se acercaba hacia ellos. Se alejó de Matt y tomó la delantera, intentando hacer foco en esa pequeña luz y seguirla. Si era alguien debía hacerle una seña y gritarle. Apenas si había dado unos 5 o 6 pasos más adelante que su hermano Matt, pero bastaron para tropezar con una roca y pisar el vacío de un precipicio que parecía haber salido de la nada. Pequeño, aunque mortal en la oscuridad en medio del bosque. Georgie cayó, pero logró sujetarse de una orilla. Matt lo vio a pesar de la poca luz que daba la luna y la pequeña luz que se acercaba hacia ellos. Parecía la linterna de alguien. Sus pupilas se dilataron del todo. Corrió hacia el borde del precipicio y se inclinó para alcanzar a Georgie antes de que lo peor pudiera suceder. «Toma mi mano», gritó Matt mientras estiraba su brazo y agarraba a Georgie, salvándolo de una muerte segura. Una vez a salvo Georgie, Matt volvió a ser malo con su hermano menor. «Eres un inútil, estamos aquí por tu culpa. ¿Cómo pudiste seguir tan mal la maldita brújula?» «Al menos salvé la brújula de caer al vacío», dijo Georgie a modo de consuelo.
Debí dejarte caer, contestó Matt, y fue lo último que pudo decir antes de que la pequeña luz que se acercaba hacia ellos los alumbrara. La luz los había rodeado, esquivando el agujero del peligroso precipicio. Era justamente la de una linterna, y quien la traía alumbró directamente hacia sus caras. Ambos se habían quedado parados junto al borde del precipicio. Oiga, baje la luz, chilló Matt. La luz de la linterna lo cegó por un instante. Por favor, necesitamos ayuda, estamos perdidos. No hubo respuesta. Contéstenos, ¿quién es? Dijo Georgie, un poco más asustado que su hermano Matt. Si bien la llegada de una posible ayuda lo aliviaba, aquel extraño podría ser tranquilamente un loco suelto por esa zona inexplorada del bosque. Conteste, o lo golpeo, amenazó Matt, ahora también un poco asustado al no tener respuesta alguna de aquella figura extraña.